Buen día, mis amados hermanos, amigos y aquellas personas que tienen la oportunidad de vernos por este medio. Vamos a tener un mensaje para edificación de nuestras vidas. Es una realidad ya documentada que los avances en los medios de comunicación, como el Internet y YouTube, así como son de gran ayuda, de gran utilidad, también de una manera pueden ser dañinos y muy perjudiciales. Tenemos que aprender a discernir la forma de usarlos. Y uno de los cuidados que debemos de tener los cristianos al respecto tiene que ver con los videos que vemos de predicaciones. Tenemos que tener cuidado de esas predicaciones de hermanos que no conocemos. ¿Por qué? Porque hay ciertas circunstancias que tenemos que evaluar. Y yo he visto videos que realmente me han dejado muy intranquilo, muy alborotado, que me han dejado pasmado. Quiero compartir algunos de ellos para que tengamos una muestra solamente. En esos videos el predicador decía que tenía la unción del zapato, que a través del zapato él podía transferir el poder del Espíritu Santo a las personas. Así que tomaba el zapato, lo pasaba por enfrente de las personas y éstas caían al suelo. Otro decía que tenía la unción del saco, de un saco de vestir. Y el saco lo agitaba sobre las personas y esas también caían al suelo. Por cierto, siempre que he visto este tipo de videos donde la gente cae al suelo, he visto que siempre hay personas atrás para detenerlas. Yo pienso que su creencia es que el Espíritu Santo tiene poder para tumbarlas, pero no tiene poder para detenerlas ni para levantarlas. Y otro predicador lo que utilizaba era un cigarro. ¿Sí? Él encendía un cigarro, ponía a las personas unas al lado de otras y les decía que le dieran varias fumadas. Y se iban pasando el cigarro. Y cuando llegó a la mujer de unos 40 años, esta mujer lo recibió, le dio varias fumadas, pero después de eso empezó a vomitar. Yo dije, a ver qué hace el predicador, porque a lo mejor no se tenía esperado esto. No pensaba que esto iba a suceder. Pero, oh sorpresa, el predicador dice, gloria a Dios, el Espíritu Santo está sacando lo malo de esta mujer. Mas estos videos me ponen intranquilo. Me dejan absorto, preocupado. Y vi otros, y hay más. Voy a compartir dos más, nada más, porque son de un mismo personaje, muy conocido, que tiene su iglesia en Estados Unidos, una congregación grande. Y uno de ellos fue hace tiempo, ¿sí? Él estaba ahí en la congregación y estaba hablando, pero estaba hablando a Dios, exigiéndole porque él le decía a Dios, conozco, y le decía el nombre de unas personas que no son hijos tuyos, no son hijos de Dios y tienen varios carros, último modelo. Y yo que soy tu hijo y tú eres el Dios que es dueño de todo, pues yo también quiero tener esos carros. O sea, una exigencia a Dios le reclamaba. Pero uno de los videos que más me sorprendió de este personaje fue el 2 de marzo, cuando empezaba la pandemia en Estados Unidos, la pandemia del coronavirus. Delante de la congregación, él empezó a decir, decreto que se acabe el coronavirus, decreto que ya se acabe esta pandemia, ya no más, decreto una sanidad masiva, que todos los enfermos de esta enfermedad o de este coronavirus sean sanados. Declaraciones como estas las estuvo haciendo durante varios minutos. Que ya no haya más pandemia. Decreto que se acabe. Videos como estos tenemos al alcance de todos. Y más ahora que en la pandemia tenemos tiempo para verlos. Pero lo trascendente no es quién sí lo acepte y quién lo rechace, porque el mismo video hay quienes lo aceptan y quienes lo rechazan. Lo importante, hermanos, es ¿qué dice Dios al respecto? ¿Qué opina Dios? ¿Qué nos dice acerca de estos videos? Y es lo que queremos ver esta mañana. El título del mensaje es La enseñanza de la Biblia que Dios aprueba. La enseñanza de la Biblia que Dios aprueba. Porque así como hay una forma que Él aprueba, hay otra que Él no aprueba. Solo hay dos formas. Y la forma en que se predica depende de cada persona.
Cada uno de nosotros escoge la forma en que va a enseñar. Así que cada uno de nosotros somos responsables de las consecuencias sobre nosotros y sobre las personas que nos oyen. Y el pasaje donde nos muestra algunos elementos está en la primera carta a Tesalonicenses. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Voy a leer esta porción de la palabra de Dios. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 adelante dice: Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros nos resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los invito a hacer una oración. Los invito a hablar con nuestro Padre Celestial. Les invito a que cierren sus ojos y me acompañen en esta oración. Bendito Dios, eterno, justo y amoroso, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos conocerte a través de ella. Y gracias por esta oportunidad de compartir tu mensaje por este medio. Te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo nos ilumine, dirija nuestros pensamientos, nuestras palabras, para que prediquemos lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Padre, si alguien está pasando por un momento difícil, una circunstancia difícil, te ruego que traigas paz a su corazón, le hagas sentir tu presencia. Y gracias, Dios, por todas tus bendiciones. En Cristo Jesús. Amén. En este pasaje, hermanos, vemos a Pablo escribiendo a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, una iglesia que él y Silas habían levantado durante su segundo viaje misionero, una iglesia llena de vida que se reproducía. Y en este pasaje les reafirma que el evangelio que les llevaron, que la forma en que se los presentaron, tuvo la aprobación de Dios. Como dice el versículo 4, dice: fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Eran siervos de Dios aprobados por Él. El Evangelio estaba aprobado por Dios y la forma en que lo enseñaron también tenía la aceptación de Dios. No lo hacían para agradar a los hombres. Ellos sabían que Dios probaba, evaluaba su ministerio. Ellos habían pasado la prueba. Pregunto, ¿todos los videos de predicadores o de predicaciones pasarán la prueba? ¿Pasarán la prueba? Este versículo 4 muestra un principio que ellos vivían, que regía su ministerio, su servicio, hacer las cosas con la aprobación de Dios.
Y es un principio para nosotros los creyentes, en todas las decisiones, en todas las acciones, buscar que tenga esa aprobación. Si nos vamos a casar, decirle a Dios, Dios, ¿estás de acuerdo con esta persona con la que me voy a casar? Si vamos a buscar un trabajo, decirle a Dios, ¿tienes ese trabajo para mí? Dios, voy a ir a este lugar con esas personas, ¿tengo tu aceptación, tu aprobación? Cerciorarnos de que nuestras acciones tengan esa aprobación, porque lo que Él aprueba, lo apoya. Lo que Él aprueba es lo correcto. Recuerdo el rey David, cuando iba a salir a la guerra, él hablaba con Dios y le decía, ¿vas a ir conmigo? ¿Puedo salir a la batalla? Y cuando Dios le decía, ve, adelante, este rey salía con tranquilidad, con seguridad. Así que, hermanos, así como todas nuestras intenciones, nuestros pensamientos serán probados por Dios, serán evaluados, de la misma manera, la forma en que enseñamos su palabra va a ser puesta a prueba. Y solamente hay dos resultados: o tiene su aprobación o no la tiene. ¿Qué encontramos en este pasaje? Porque vemos que la forma en que lo hicieron Pablo y Silas tuvo esa aprobación, tuvo el beneplácito, fue del agrado de Dios. ¿Qué elementos vemos para nosotros, para nuestra enseñanza? Lo primero que vemos es que Él aprueba la enseñanza de la sana doctrina. Dios aprueba la enseñanza de la sana doctrina. Lo vemos en los primeros versículos. Dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros nos resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo, es decir, valor en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió, o sea, no provino de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Dios prueba y aprueba la predicación de la sana doctrina, aquella que está apegada a su enseñanza, que está apegada a la Biblia, aquella que está libre de error, libre de impurezas, de perversión, en la que no hay engaño, no hay dolo, no hay trampa. Esa es la sana doctrina, y esa es la doctrina que está en igual naturaleza a Dios, porque representa a Dios. La palabra de Dios revela a su autor, que es Dios, y Dios es santo, es justo, es puro, es la verdad. Es la clase de doctrina que Pablo y Silas enseñaron a estos hermanos, y es la que Pablo recomienda a Timoteo. Vemos en la segunda carta a Timoteo que le dice que inste la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende con toda paciencia y doctrina. Le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Le anima a que predique la sana doctrina, porque la sana doctrina fortalece, da seguridad, da confianza. Y es la que el apóstol Pablo le reafirma a estos hermanos que fue la que llevaron con ellos, libre de error, libre de impurezas, de perversión y libre de engaño. Una palabra que siempre fortalece. Y no solamente eso, cuando se predica la sana doctrina, hay resultados, hay buenos resultados. Las iglesias son sólidas, son firmes y no se dejan llevar por otra doctrina. Aunque predicar la sana doctrina también se tiene que a veces hacer con dificultad o con problemas. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos. Ellos sabían que Pablo y Silas habían estado en Filipos, habían llevado el Evangelio, dice su palabra que algunos judíos creyeron, griegos piadosos un buen número, así como de nobles mujeres también un buen número. Se levantó una iglesia.
pero en ese lugar de la ciudad de Filipos. Recuerden, hermanos, que Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados porque Pablo había sacado un demonio de una mujer, un espíritu de adivinación, de una mujer que dice que día tras día lo seguía y le decía: esos son siervos del Dios Altísimo. Pero un día Pablo reprende ese demonio y ese demonio sale de la mujer. Y las personas que eran dueñas de esta mujer, porque la utilizaban para obtener ganancias, así que los llevan detenidos a la cárcel. Ahí son azotados y golpeados. Después de Filipos pasan a Tesalónica. Ahí también predican el Evangelio y se levanta una iglesia. Pero ahí también hay persecución. Judíos que no creyeron levantaron una turba, alborotaron al pueblo y fueron a buscar a Pablo y a Silas para maltratarles. Pero Jasón dice que los dio fianza para que no les hicieran daño. Ahí también se levantó una congregación. La visita no resultó vana, como es el pasaje. Predicaban una sana doctrina y la iglesia era sana, era fuerte. Enseñar la sana doctrina es enseñar lo que Dios nos ha enseñado. Y si es una sola enseñanza, una sola verdad, la pregunta es: ¿por qué entonces hay predicadores que, aunque tienen la misma Biblia, enseñan cosas diferentes, cosas equivocadas? Hay varias respuestas. Una de ellas es que algunos no tienen el Espíritu Santo en sus vidas. No son creyentes verdaderos. Y es su palabra que quien no tiene al Espíritu Santo no tiene la revelación de Dios. Así que tuercen las Escrituras, no las entienden. No las entienden. Pero también otra razón es porque no siguen reglas correctas para una interpretación correcta. Para entender lo que Dios nos ha revelado hay que seguir ciertas reglas, lo que conocemos como hermenéutica. Para tener una interpretación correcta es necesario este tipo de ayuda, algunos lineamientos, y no voy a mencionar todas, solamente algunas. La palabra de Dios se debe entender, primero, buscar que sea de manera literal, porque puede ser interpretada de manera literal o de manera simbólica o alegórica. Cuando Dios dice no mentirás, pues entendemos que no mentirás. No hay espacio para la duda, para un pensamiento diferente, no mentirás. Hay que entenderlo literalmente. Pero cuando leemos la carta a los Cantares, vemos que hay mucho simbolismo. No que esté diciendo mentiras, son simbolismo, son aplicaciones. Pero hay que entenderla de esta manera. De hecho, lo que nos aconsejan los teólogos es que empecemos a estudiarla primero de manera literal y después viendo a ver si hay un simbolismo para evitar errores. Sí, evitar errores. Recuerdo la experiencia de un pastor que un matrimonio le pidió consejería y después de que él les preguntó cuáles eran los problemas, les dijo: yo no entiendo por qué ustedes se casaron si son tan diferentes. El esposo contestó: por el sermón del pastor. Y el pastor dijo: por el sermón de mi pastor, dijeron ellos. Y este pastor que estaba dándoles consejería dijo: pues ¿de qué predicó? Él dijo: sobre Jericó. Sobre Jericó, dijo el pastor, pero ¿qué tiene que ver es Jericó con mi matrimonio? Pues es que el pastor dijo que así como el pueblo de Israel reclamó esta ciudad, marchó alrededor de ella 7 veces, las murallas cayeron y pudieron tomarla. Así que también nosotros, dijo él, si tenemos una pareja que creemos que es para nosotros, dice, hay que reclamarla a Dios. Hay que darle la vuelta 7 veces y las murallas de su corazón caerán. Así que eso hice y nos casamos. Y no solo yo, otras parejas más. Hay que tener cuidado cómo interpretamos la palabra de Dios, porque una interpretación equivocada lleva a prácticas equivocadas. Como los videos que mencioné, una interpretación equivocada lleva a prácticas equivocadas, prácticas que no tienen la aprobación de Dios. Pero hay más reglas que nos ayudan. Vemos que tenemos que entender el pasaje de Dios a través del contexto histórico.
Hay mandamientos, hay leyes que Dios dio a su pueblo, que no son para todos, en especial para los cristianos. Las fiestas, los sacrificios, el guardar el sábado, fueron mandamientos dados al pueblo de Israel. Y como dice el apóstol Pablo en Colosenses 2, no son para nosotros. Hay que ver el contexto histórico, el contexto del pasaje. Los versículos que están antes y después del pasaje que estamos leyendo, porque hay una unidad de pensamiento en todo este pasaje. Y no solamente ver el contexto del pasaje, ver el contexto del libro. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios permitió que este libro se escribiera? Y en ese contexto tenemos que interpretar su palabra. Y también el contexto de todas las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el mensaje principal? Así que para tener una interpretación correcta, tenemos que seguir ciertas reglas correctas. Evitar aquello que no venga en la palabra de Dios. Tenemos que predicar la sana doctrina, la que se apega a su palabra, libre de error, libre de perversión, que no es por engaño, porque puede haber resultados eternos, como lo que se predica acerca de los requisitos para recibir la salvación eterna. El Señor Jesús mencionó solamente dos requisitos: arrepentimiento y fe en Él. Su ministerio empezó diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también dijo: creed en mí, y el que cree en mí tiene vida eterna. Solamente dos: arrepentimiento y fe en Él. Los mismos que el apóstol Pablo menciona en Hechos 20, 20 y 21. Arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. De tal manera que si alguien le añade algo más, como muchos le añaden las buenas obras, el esfuerzo humano, entonces invalidan esta promesa, porque están dividiendo su fe. No tienen confianza en el sacrificio de Cristo. Sienten que tienen que ayudarlo. Y como dice el libro de Gálatas, si nosotros pudiéramos salvarnos por nuestro esfuerzo, ¿para qué vino Cristo? No solamente son dos: arrepentimiento y fe. Y las buenas obras son evidencia de ese arrepentimiento. Son evidencia. Como dice Efesios 2:10, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos salvos por medio de la fe para buenas obras. Así que, hermanos, Dios se agrada con la enseñanza de la sana doctrina, así como hicieron Pablo y Silas. Pero también este pasaje nos enseña otro elemento importante de lo que Dios aprueba. Él aprueba la enseñanza con actitudes y propósitos correctos. Dios aprueba la enseñanza con actitudes y propósitos correctos. Dice los versículos del 5 al 9. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. La forma en que estos siervos suyos enseñaron su palabra tuvo la aprobación de Dios. Lo hicieron con actitudes y propósitos correctos. Y es que las actitudes y los propósitos están íntimamente ligados. Son los dos lados de una moneda. La actitud con la que yo enseño determina el propósito. De igual manera, el propósito que yo busco determina la actitud con la que voy a enseñar. Pero las actitudes de ellos y sus propósitos tuvieron la aprobación de Dios. Y pone como testigos, dice, a los hermanos de Tesalónica, pero también a Dios mismo. ¿Por qué los pone como testigos? Porque al ver estos pasajes, pareciera que el apóstol Pablo había recibido acusaciones de no hacer lo que es correcto. Había la intención de desacreditarlo como siervo de Dios que enseñaba el mensaje de la palabra de Dios.
Por eso pone a los hermanos de la iglesia de Tesalónica como testigos, pero sobre todo a Dios, a quien nadie puede engañar. ¿Cuáles eran algunas de estas acusaciones? Ellos decían que usaba palabras lisonjeras en sus mensajes, es decir, palabras aduladoras, palabras que les hicieran sentir bien a la gente que les escuchaba, aunque fueran mentira. Eran palabras bonitas. Decían que lo hacían para ganarse el favor de estas personas, ¿sí? Palabras bonitas. Sin embargo, cuando vemos el mensaje del apóstol Pablo, vemos que hay muchas veces que él confronta de manera firme cuando se tiene que hacer así. Cuando confronta un pecado, una actitud pecaminosa en la cual no hay arrepentimiento. Él confronta con firmeza. Tenemos el ejemplo cuando le llamó fuertemente la atención al apóstol Pedro, porque este apóstol sí estaba conviviendo con los cristianos gentiles, pero cuando vinieron los judíos, dice que se retrajo, ya no convivió con ellos porque tenía miedo a la crítica de estos judíos, y Pablo le llamó fuertemente la atención, porque así era, tenía que hacerlo. Así que no usaba él siempre, usaba estas palabras lisonjeras. Como también la otra acusación, fue acusado de avaricia, de enriquecerse, de buscar para su propio bien, y esto también era una mentira. Ahí estaban los hermanos de Tesalónica. Ellos vieron cómo Pablo y Silas hicieron tiendas de campaña, tiendas para sostenerse a sí mismo, porque no querían ser gravosos a esos hermanos. Atendieron sus necesidades con el resultado de su trabajo. No había avaricia. Aunque como apóstol, él merecía ese sostenimiento. Porque como dice su palabra, el obrero es digno de su trabajo, mayormente los que enseñan. Sin embargo, no quería ser una carga para estos hermanos. No había avaricia, no había el deseo de enriquecerse, pero también lo acusaban de buscar la gloria para sí, de ser reconocido por la gente, de tener fama. Sin embargo, tampoco esta actitud vemos en el apóstol Pablo. Él siempre le daba la gloria a Dios, la gloria para Dios en todo. Así que esas acusaciones no tenían razón de ser. Lo que sí vemos es que estos siervos de Dios enseñaron con honestidad, con transparencia. No había nada malo ni oculto sus intenciones. No había palabras lisonjeras ni avaricia, ni buscar la fama. Al contrario, lo que enseñaron, lo enseñaron por amor a esos hermanos. Dice que no solamente estuvieron dispuestos a llevar el evangelio, sino también estaban dispuestos a dar su vida, sí, su propia vida, en beneficio de estos hermanos, como lo hace una madre por los hijos. También tenían ellos esta misma disposición, no la fama, no la gloria, sino la salvación de las personas. Sin embargo, hermanos, vemos que esas actitudes de halagar a las personas, de adularlas, de enriquecerse, de buscar la fama, la vemos en muchos predicadores hoy en día, y otras muchas actitudes. Pues esas tres de las cuales acusaban al apóstol, las vemos hoy en día en muchos predicadores. Hay quienes adulan a la gente, les hablan bonito, dicen cosas bonitas, no los confrontan con el pecado, sino que les predican lo que la gente quiere oír, para ellos obtener lo que quieren de ellos, que es su dinero, que es sus pertenencias. Son vendedores del evangelio y utilizan la adulación. Realmente son predicadores con muy buena labia, mucha facilidad para hablar, y envuelven a las personas. Las envuelven y obtienen de ellos los beneficios. Usan este tipo de palabras, de mensajes. Son vendedores del evangelio. Hacen negocio con la piedad. Hermanos, es muy fácil predicar mensajes de este tipo, hablarle bien a la gente. Pero cuando predicamos este tipo de mensajes, no hay bendición para ellos, no hay cambios en sus vidas. Porque para que una persona pueda dar una conducta incorrecta,
tiene que ser confrontada con el pecado. Si no, no va a haber cambios. Es muy fácil predicar adulando a la gente, pero es más difícil cuando predicamos la verdad, cuando confrontamos con el pecado. Porque quienes empiezan a criticar al predicador, uy, es falto de amor, uy, es insensible, y se van de la iglesia. Pablo nunca comprometió la verdad del evangelio. Siempre lo hizo, confrontando a la gente cuando era necesario. Así que es muy fácil adorar a la gente, pero no haber cambios en su vida. ¿Y qué decir de la otra actitud, de buscar fama? Ahora hasta se ponen títulos que no les corresponden, como el título de apóstol. Dice la palabra de Dios que apóstoles solamente los que tenemos en la palabra suya. Aquellos que fueron testigos del ministerio de Jesús y testigos de su resurrección. Pero se pone este título porque les hace sentirse superiores a los demás. Tienes un reconocimiento especial. Porque buscan la fama, el reconocimiento de la gente. Lo hacen por egoísmo para ellos, pero no para la gloria de Dios. ¿Por qué la gente les cree? Porque la gente les escucha. Hermanos, porque no estudian las Sagradas Escrituras, no estudian la sana doctrina, o quieren oír lo que ellos quieren oír, están de acuerdo en lo que les están predicando, aunque no sea la verdad, aunque esto lo lleve a prácticas equivocadas. Porque este predicador que decretó que se iba a acabar el coronavirus, hermanos, sabemos la realidad ahorita, a este día de hoy, ¿sí? 30 de mayo, últimos días de mayo, hay más de 100,000 muertos en Estados Unidos. ¿Qué pasó con lo que él decretó? Porque lo hizo con seguridad, con firmeza. Ya no más coronavirus, ya no más muertes. Porque la gente le sigue creyendo. Porque no va a la palabra de Dios, a la sana doctrina. Este predicador tuvo que cerrar su iglesia, su templo, cancelar las reuniones y cancelar las salidas que tenía a otros países. Y dice Dios en su palabra, es un profeta, dice que trae palabra de Dios y no se cumple. No es profeta de Dios, dice, no le creáis, le tengan miedo. Pero la gente quiere escuchar cosas bonitas, quiere escuchar de un cristianismo light, sin compromiso, sin responsabilidades. Eso no tiene la aprobación de Dios. No debe predicarse de manera incorrecta, con actitudes y propósitos incorrectos. No tiene su aprobación. Como también este pasaje vemos que tampoco, o él aprueba más bien, él aprueba la enseñanza con el buen ejemplo. Él aprueba la enseñanza con el buen ejemplo que dan los predicadores. Dice versículo 10 al 12. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué otro modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo y Silas enseñaron con el buen ejemplo. Con el buen ejemplo, su forma de conducirse tenía la aprobación de Dios. Y así debemos de predicar nosotros, con el buen ejemplo. Y nuevamente pone como testigos a los hermanos de Tesalónica y a Dios, porque al parecer había otra acusación, quizá de personas que no creyeron al Evangelio, tratando de desacreditar al apóstol. Y lo acusaban de que quizá estaba predicando y no tenía buen testimonio, que su comportamiento no era correcto. Sin embargo, ahí estaban los hermanos de Tesalónica y Dios, sobre todo Dios, ahí como testigos. Y vemos cómo el apóstol Pablo y Silas dice, les encargamos que anden como es digno de Dios. Había respaldado su testimonio para hacerles esta exhortación. Vivan de tal manera que agraden a Dios, como es digno de Dios. Como lo vieron a ellos vivir el Evangelio. Porque enseñar su palabra no solamente tiene que ver con enseñar historias, enseñar bosquejos, mensajes, tiene que ver con enseñar con el ejemplo.
enseñar con el ejemplo, porque no buscamos solamente oidores de su palabra, sino hacedores, que sigan nuestro ejemplo. Por ahí se dice que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Recuerdo el comentario o la experiencia de un joven recién convertido. Ese joven trabajaba en un centro comercial, en las cajas, y un día llegó el pastor de la iglesia a la que él estaba asistiendo. Este joven no le dijo que asistía con él, así que le atendió amablemente como atiende a otros, y terminó su trabajo de atenderlo. El pastor se retira, él sigue en la caja, pero el pastor regresa al poco tiempo y dice al joven, chequé el cambio y me diste de más, vine a traértelo, aquí está. Ese joven lo recibe, pero le hace el siguiente comentario: lo hice a propósito, para ver si usted vive lo que enseña. Lo había hecho con esa intención, estaba probando la vida del pastor fuera de la congregación. Si él vivía lo que enseñaba, ¿se imaginan, hermanos? ¿Qué hubiera sucedido si el pastor no hubiera regresado? No estamos hablando de especulación, nada de eso. Sabemos lo que hubiera pasado en este joven. Con toda seguridad se hubiera desanimado el pastor, pero más trágico, se hubiera desanimado el cristianismo. Tal vez se hubiera alejado de la iglesia. O también, tal vez hubiera dicho, bueno, pues si esto es ser cristiano, pues me gusta. Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Pero hermanos, por otro lado, qué gran enseñanza tuvo este joven. Una enseñanza que quedó bien grabada en su corazón y en su mente. Que la vida cristiana se vive no solamente en la iglesia, fuera de la iglesia, de acuerdo a los mandamientos de Dios. Ese ejemplo es de gran bendición. Y nosotros, hermanos, para poder enseñar la sana doctrina, tenemos que vivirla. Es un gran compromiso y una gran responsabilidad. Dejar huella en aquellas personas a las que les enseñamos su palabra. Porque los creyentes son como los hijos. Aprenden de lo que nos ven hacer. Y van a aprender si nos ven perdonar, van a aprender si nos ven pedir perdón, van a aprender paciencia, van a aprender respeto, o no van a aprenderlo si no lo ven en nosotros. Que no demos justificaciones equivocadas, para que ellos digan, no, pues el pastor lo hace o el predicador lo hace, porque yo no. Es una gran responsabilidad, pero también un gran privilegio. Dios aprueba cuando enseñamos con el buen ejemplo, pero también Él aprueba la enseñanza hasta ver vidas transformadas. Él aprueba la enseñanza hasta ver vidas transformadas. Dice el versículo 13: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y luego dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. El propósito de la enseñanza de su palabra es ver vidas transformadas, vidas cambiadas. Y Pablo da gracias a Dios, porque él veía esto en la vida de los tesalonicenses. Sus vidas estaban siendo cambiadas. La palabra de Dios todavía actuaba en los creyentes. Porque enseñar no solamente es dar información, es transformación. Que haya cambios en las personas, que se vea lo que Dios está haciendo en sus vidas. Por eso es importante lo que nos enseña este pasaje. Hay que enseñar la sana doctrina. Aquí hay que estar libre de error, libre de perversión, de impureza, libre de engaño. Enseñar con actitudes y propósitos correctos, no para adular a la gente, para avaricia ni para fama. Predicar con el buen ejemplo, que deje una profunda enseñanza en sus vidas, y predicar hasta ver cambios, transformaciones. Una persona que recibe la sana palabra de Dios, la sana doctrina, que ve un buen ejemplo, experimentará cambios en su vida. No solamente cambia en su destino eterno, se aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador,
y se arrepintió de sus pecados, tendrá vida eterna. También cambios en sus vidas. Su matrimonio será diferente. Habrá comprensión, habrá respeto, habrá unidad. Su forma de vestir cambiará. Dejará aquella vestimenta que es sensual, porque dice Dios que hay que vestirse de manera decente. Su forma de hablar tendrá cambios. Dejará las groserías, las mentiras, las palabras de doble sentido. Habrá cambios. Porque siempre hay un antes y un después de su palabra. Como fue la vida del apóstol Pablo. De ser un perseguidor, fue transformado a un predicador. Y él escribe en la primera carta a los Corintios, a aquellos hermanos, les dice lo que eran. Dice, ustedes eran avaros, eran mentirosos, adúlteros, fornicarios, afeminados, se echaban con varones, pero esto eran, ya no son, porque han sido lavados, han sido santificados. La palabra de Dios tiene poder para cambiar. Como dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Así que solo hay dos formas de predicar, de enseñar su palabra: la que tiene la aprobación de Dios y la que no lo tiene. Depende de cada predicador, de cada maestro, de cada persona, la forma que elija, recordando que seremos responsables de esa predicación. Yo quiero hacerte primero una invitación. Si eres salvo, pero al ver la palabra de Dios te das cuenta que estás realizando prácticas que no le agradan, que no tienen ese respaldo, que no van de acuerdo a la sana doctrina, yo te invito a que le pidas perdón a Dios, las abandones y le digas a Dios: enséñame, revélame cuál es tu voluntad. Quiero agradarte, quiero complacerte. Y la segunda invitación: si recibiste una enseñanza equivocada acerca de las condiciones para recibir la vida eterna, también necesitas pedirle perdón a Dios, arrepentirte de tus pecados, entregarle tu vida a Jesucristo y confiar en su promesa. Y que los cambios y las buenas obras sean la evidencia de tu arrepentimiento. Voy a hacer una oración. Con eso concluye este mensaje. Invito a que me acompañes. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque entendemos que es un gran compromiso, un gran privilegio, una gran responsabilidad. Dios, permite que la verdad que tú nos has revelado allí la podamos compartir. Que prediquemos la sana doctrina, aquella que tiene una correcta interpretación, aquella en la que permitimos que tu Espíritu Santo nos revele la verdad. Ayúdanos, Dios, a enseñar con propósitos, con actitudes correctas. No por avaricia, no por fama, sino para que tu nombre sea glorificado. Porque buscamos la salvación de las personas. Ayúdanos hasta la vida transformadas. Ayúdanos a ser buen ejemplo de los que nos escuchan. Vivir lo que enseñamos. Y Padre, si en esta ocasión alguien está haciendo una oración delante de ti porque las prácticas que realiza no están respaldadas por ti, te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo le redarguya y cambie esas actitudes. Y también, si alguien no entendía que la salvación no es por obras, como dice tu palabra en Efesios 2, no es por obras para que nadie se gloríe. Como dice también en Tito capítulo 3, somos salvos no por obras, somos salvos no por obras, sino por tu misericordia. Que también, Señor, vaya al arrepentimiento y te reciba como Señor y Salvador. Y que ese esfuerzo, esas buenas obras sean evidencia de su arrepentimiento. Te pedimos que nos des oportunidad, Señor, porque tú eres un Dios de oportunidad, Padre, y que podamos discernir lo que vemos, lo que oímos, los videos que estamos viendo, que los podamos comparar con lo que dice tu palabra, que sigamos esa actitud que tuvieron los hermanos de Berea, que verificaban lo que el apóstol Pablo les enseñaba para ver si era cierto, para no dejarnos engañar. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Bendición para aquellos que están necesitados de consuelo y de fortaleza,
para los que están pasando todavía por momentos difíciles por esta pandemia. También, Dios, te ruego que les acompañes, permitas que encuentren trabajo, Señor, o que encuentren la forma de atender sus necesidades. Que nosotros como iglesia podamos extender nuestros brazos para apoyarles. Bendícenos pues esta semana. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.